cosas que pasan en Argentina. Ahora, fíjense que en las últimas horas, si ustedes entraban al home banking, le debe haber pasado a mucha gente, a otra no, porque no tiene el dinero suficiente para comprarlo. Pero la realidad es que en los últimos tiempos el Banco Central de la República Argentina ha hecho un esfuerzo, más de 700 millones de dólares el mes pasado, para contener la demanda de los 200 dólares que se pueden comprar en Argentina vía home banking. Ayer era el primer día, es decir, el día que se te habilita en el mes para comprar solamente una vez, durante 30 días, 200 dólares. Y colapsó el sistema, en algún momento colapsó el sistema. Casualidad o no, se lo vamos a preguntar al titular de Sigma Global, al asesor de asesores, Juan Enrique. Efectivamente, Guille, ayer el primer día que te habilitan los 200 dólares también tiene que ver con el cobro de salarios. Y sí, colapsó el home banking y hay que decirlo, ¿no? La tendencia o lo que busca el gobierno es achicar la brecha, pero también hay que ver que dejó de ser referencia del dólar informal el contado con liquidación. Claro, la reestructuración de deuda le da herramientas al Banco Central y a la ANSES para participar del contado con liquidación, que ayer bajó, hay que decirlo, un 4%. Pero el dólar informal y el puré, hacer puré por parte de los trabajadores, sí igual. Esto me recuerda a 1986. Alguien que hacía puré era un cambista muy famoso en la City porteña, que siempre le decían, le gustaba el puré, ¿no? Estaba al mediodía, porque la hora de hacer puré es el mediodía, estaba comiendo puré. Por eso, tiene que ver con el horario que se hace ese cambio para ganarse los 6.000 pesos. ¿Qué es el puré? Para aquel que jamás compró un dólar, vos comprás el dólar al precio oficial en el banco, a un precio que en el mercado tiene otro valor, digamos. Esos 200 dólares fuera del mercado de los bancos, en el paralelo o en el blue, tiene un valor que te hace ganar una diferencia de 6.000 pesos. 6.000 pesos. Aproximadamente en estas horas. Y mucha gente compra los 200 dólares y automáticamente los cambia para hacerse esa diferencia, algo que está dentro de las reglas del juego. ¿Qué es lo que no quiere el Banco Central? Si lo haces vos personalmente, para vos, bueno, es parte del asunto. Que aquellas personas que no tienen los recursos para comprar los 200 dólares sean utilizados por terceros, es decir, que le giren el dinero para que compren los 200 dólares y después alguien haga un negocio un poco más grande con ese asunto. Por eso se han bloqueado muchas cuentas en los últimos 2 meses. Hay una realidad, la brecha, o sea, la diferencia entre el dólar formal y el informal, esa diferencia que está entre el 70 y el 80%, hace que constantemente se pierdan reservas. No solamente por el puré que podés hacer vos con tu salario o porque alguien te da para hacer el puré, sino también por el tema de importaciones, se adelantan importaciones, o lo que veíamos hoy también. Hay muchos exportadores que no liquidan. Eso. De hecho, históricamente, claro, es una liquidación muy baja la de este año. Claro, ahí vamos. Es la peor de los últimos 10 años. En realidad cayó un 12% respecto al año pasado y un 24% respecto al mes pasado la liquidación de los exportadores. Lo que sí hay, Guille, que hay que decir también, una presión por parte de los exportadores con algunos digamos, agencias de inversión internacionales, una presión para devaluar, buscan devaluar. Más allá de lo que fogoné en algunos sectores, que en algún momento han liberado el dólar en Argentina, no eras vos el que compraba 1.000 millones, ni yo el que compraba 400, ni siquiera los que comprábamos 1.000 por mes, no existe eso, sino que el negocio lo hicieron grandes inversores en Argentina que se llevaron miles de millones de dólares, dejando esta situación que hoy es muy compleja. De hecho, si Argentina tiene que tener restricciones a la hora de vender dólares, el mercado central si tiene que tener restricciones es justamente para evitar que pasen males mayores y porque Argentina necesita de esos dólares por la sencilla razón de que no los fabrica y que tiene que vender más de lo que tiene que comprar para obtener esos dólares. Así de sencillo y así de complejo. Ahora, que el dólar siempre es un factor de presión frente a la inflación en Argentina, también es una realidad, estimado Juan Enrique. Sí, en realidad cuando vos ves qué es lo que explica la inflación, es multicausal. Pero el tipo de cambio es un precio central que hace mover a los precios. Y claramente ya hay algunas consultoras privadas, entre ellas la de Orlando Ferreres, que dice que la inflación del mes de agosto fue del 2,7%, pero también hay que decir que alimentos y bebidas, 2,3% por debajo del promedio,
también la participación del Estado con precios cuidados y precios máximos muestra que hay una presencia para hacer que los productos básicos, en un momento inédito y muy peligroso en la República Argentina, está presente, ¿no? Para decirlo en criollo, igual las cosas salen de a miles ahora. Cualquier cosa sale de a miles, ¿no? Sí. De a miles, Sí, en estos últimos 5 meses. Todo sería la está... inflación más alta del año, la de agosto. Esto por consultoras privadas. Vamos a ver qué dice el INDEC dentro de unos días. Dentro de unos días el INDEC va a dar la oficial. Yo creo que el 2,7%, la medición es elevada, a pesar que los precios siguen acelerándose, aumentando, pero no creo que esté en ese nivel. Para mí la inflación no va a estar muy lejana del 2%. Miren, solo por citar un ejemplo, el otro día 2 kilos de vacío salieron 1.180 pesos. 2 kilos de vacío, 1.180 pesos. Sí. Es difícil hacer cuentas en Argentina. Sí, el problema no es la inflación, el problema es el salario de los trabajadores que no acompaña el aumento de precios. La inflación es algo que existe, el tema es el salario que no acompaña la inflación. Ese es el tema central. Bueno, aquí estamos parados ahora, evidentemente, en una situación compleja. Nosotros lo hemos mencionado permanentemente. Ahora Argentina necesita ir saliendo de la encrucijada de la pandemia. La pandemia está, la pandemia existe, para colmo en algunas provincias está en su peor momento, pero ya no tiene mucho más margen la economía argentina como para seguir esperando. Y de hecho, en cuanto se abre, la puerta se recupera, no a la velocidad de una vida normal, también hay que decirlo, porque la vida no es normal con la pandemia, pero muestra en determinados rubros algún signo de recuperación, con las dificultades del caso. Más datos tiene. La realidad es que en horas se va a tratar en el Congreso el aporte extraordinario que ya está dando mucha polémica en los medios. Primero hay que decirlo, que no es un impuesto, no sería un impuesto, sería un aporte extraordinario por única vez este año. Eso hay que decirlo porque es un tema legal, porque no es impuesto sobre impuesto, es un aporte extraordinario. Yo escucho, Juan, y leo gente que busca la constitucionalidad. Yo entiendo que hay que ajustarse a la ley, soy el primer legalista y entiendo que no hay país sin ley y sin respetar la Constitución. Ahora, casi que la voluntad debería salir de aquellos que hoy pueden dar una mano, casi como una cuestión voluntarista. Lamentablemente no lo podemos esperar, hay que hacerlo a través de una ley, no se puede sentar a estas personas en una mesa y pedirles un aporte como ha pasado en otros países. Ahora, empezar a discutir tecnicismo, cuando recién hablábamos que la inflación golpea el bolsillo de los que menos tienen, que no están en condiciones, la inmensa mayoría, de discutir salario, ni siquiera estamos hablando de que le quiten algo que tiene, me parece que hoy requiere de una visión diferente. Yo entiendo que para aquel que la tiene acá, o la tiene en el banco y que la hizo como la haya hecho, probablemente con mucho esfuerzo, la inmensa mayoría no le gusta, pero hay que entender el contexto, hay que entender la realidad. Uno espera siempre que algo humano quede en el corazón de las personas. Pido mucho, entiendo. Sí, pero hay operaciones mediáticas que dicen muchas cosas de este aporte extraordinario. Primero, que la Argentina es el segundo o primer país del mundo con mayores impuestos. No es cierto. La Organización para el Comercio de los Países Desarrollados dice, datos de la OCDE, que la Argentina tiene una presión fiscal del 30,3% del PBI de la actividad económica, muy por debajo de Francia, de Suecia, de Alemania, de Brasil, de Uruguay. O sea que la Argentina no es el país que más impuestos cobra. Ahora, sí, que Argentina tiene muchos impuestos, más de 170, lo dicen muchos economistas, es verdad, hay que hacer modificaciones digamos, en el diagrama fiscal, pero mirá, Guille, los ricos son los que menos pagan. Ahí vamos a ese punto, pero tal vez lo que reclama un sector, entiendo que no es el momento, yo entiendo que todos deberíamos comprender que la pandemia no se fue y que el contexto es muy particular del mundo. Pero sí es cierto que hay un sector que tiene mucha carga tributaria y otro que tiene menos carga tributaria, eso es una realidad. Y si no, fíjate en esto que te va a mostrar Juan Enrique ahora. ¿Qué sector tiene más carga? Que en este caso es el que siempre hace el esfuerzo. ¿Y qué sector tiene menos carga? Que dice ser el que arriesga. Tanto no arriesga porque siempre gana. Claro. ¿No? Si uno arriesgara a veces perdería, ¿no? Primero hay que aclarar que esta contribución o aporte extraordinario es
sobre las personas físicas, no sobre las pymes, sobre las fábricas, sobre las máquinas, es sobre los bienes de las personas físicas y se iría hacia el stock, en realidad se va a pagar con el flujo, con el dinero que tienen. O sea, por lo menos los ricos no comprarían dólares y en todo caso venderían. Ahora fíjate, esta es la matriz tributaria. Los que más pagamos somos los trabajadores con ganancias y con el IVA, impuesto al valor agregado. Esta es la realidad de la matriz tributaria. O sea que los que más tienen, las personas físicas ricas, estas 12.000 personas, solo colaboran con el 0,6%, que es la participación de bienes personales en la matriz tributaria. Ahora también se ha dicho mucho. ¿En volumen qué representa? Son 20.000 millones de pesos. Okay. Ahora se ha dicho muchísimo, es para financiar a los políticos chorros, corruptos, los gastos de la política. No, Guille, mirá lo que representa la administración de gobierno, los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, el 4,7% representa eso, la administración gubernamental. ¿Qué pasa? La gran mayoría, Guille, son servicios sociales, jubilaciones, IFE, ATP, defensa. O sea que lo que dicen los gastos de la política es una operación, nada tiene que ver con los gastos de la política, nada tiene que ver. Y en todo caso, yo creo que bien merecidos están los salarios, ¿no? Eso para las operaciones que hay. Guille, quedó muy claro, ¿no? La discusión que se viene debería pasar por otro lado. Lamentablemente se imponen los tecnicismos. Insisto, la ley se tiene que respetar, pero casi que se podría hablar hoy en otros términos en este contexto, en este marco donde mucha gente ha hecho un gran esfuerzo. Yo entiendo que hay sectores a los que no les importa absolutamente nada del esfuerzo de las inmensas mayorías, si no en Argentina no estarían pasando las cosas que pasan y no estaríamos mostrando los números de pobreza que hoy son vergonzosos para un país como el nuestro. Pero evidentemente es difícil que alguien que tiene recursos se deshaga de ellos porque legítimamente entiende los ha obtenido y probablemente así sea. Pero desde el principio de esta situación hemos dicho que se trata de una situación muy particular, de un caso excepcional, no solamente para la Argentina, sino también para el mundo. Y se le ha pedido a la sociedad un esfuerzo que entiendo hizo. La sociedad ha hecho el esfuerzo, muchas personas en este contexto lo han perdido todo. Entonces uno, desde el sentido común, que a veces es el más común de todos los sentidos, y a veces es insultado y vituperado, el sentido común indica que si muchos hicieron tanto, unos pocos también podrían hacer algo.